Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En este programa vamos a evaluar 7 de los casos más raros de la historia de la casuística de aparición de humanoides alrededor del mundo. Son casos realmente extraños, sobre todo el último, y veréis después por qué. Y lo cierto es que son desconcertantes a nivel de investigación porque no son clasificables. Realmente se adueña de todo esto lo absurdo, lo imposible, realmente lo irreverente también, ¿no? Bueno, vamos a comenzar nuestro viaje con nuestra máquina del tiempo preferida hacia el año 1976 y nos vamos a Frimley, en el Reino Unido. Aquí tenemos la sede británica de la empresa Marconi Systems, muy famosa durante los años 80 y 90 al respecto de diferentes suicidios de personas relacionadas con el fenómeno ovni, contratistas que podrían estar relacionados con lo que podrían ser pues filtraciones, incluso con investigadores del fenómeno. Bueno, pues aquí tenemos esta misteriosa empresa dedicada a la alta tecnología militar, una de las más seguras, inexpugnables y prestigiosas del Reino Unido, y resulta que durante una noche de ese mes de noviembre del año 1976, en mitad de su turno, uno de los numerosos vigilantes de repente se percata que bajo la puerta de una de las salas cerradas donde almacenan la información clasificada como alto secreto, emana un resplandor azulado. Y él, claro, está ahí con su linterna y observa una luz azul por debajo de la puerta de una sala donde, desde luego, pues había documentos top secret. Entonces, claro, este señor ya directamente se echa las manos a la porra, a la pistola, a lo que lleva, y dice, alguien está intentando llevarse información de aquí. Entonces decide abrir la puerta y lo que se encuentra es algo absolutamente inaudito. Un ser humanoide de piel azulada que brilla con luz propia. Estaba encaramado en un armario archivador y usando una especie de linterna revisando diferentes documentos. Por muy difícil que pueda parecernos, esto ocurrió en el año 76 en Inglaterra. Claro, el extraño ser de repente se sorprende por la aparición del guardia de seguridad y de hecho le mira directamente y desaparece, dejando atrás una especie de humareda o de humo, o bueno, lo que podríamos llamar como condensación de la humedad del aire tras de sí, eso sí, de color azul. El vigilante no sabe qué hacer, entra en pánico y sale corriendo en busca de sus compañeros para avisarles de lo que le había pasado. Los compañeros estaban al cargo de otros edificios anexos. Allí les informa de lo sucedido y lo último que se sabe de este desdichado vigilante es que fue puesto en manos de los psicólogos de la compañía para perderse la pista después a nivel informativo. Nunca más volvió a querer hablar del tema y de hecho pues posiblemente fue silenciado por parte de sus jefes. Posteriormente, como decíamos, en la década de los 80 se produjeron extraños suicidios de científicos que trabajaban en aquella empresa, muertes de lo más variopintas y siniestras, totalmente incomprensibles, que no hacen más que añadir más misterio a la historia de Marconi Systems que creo que llegaremos a desarrollar en algún punto del futuro. La descripción del ser, como decíamos, era algo realmente extraño, de poca estatura, con una cabeza enorme, con unos ojos realmente grandes y realmente pues sus rasgos más destacables sobre todo era su fulgor azul, su piel de color azul pálido y con ese brillo que estaba emitiendo de la misma tonalidad. Es una escena realmente curiosa con esa especie de linterna observando aquellos documentos y ese momento de quedarse mirando al guardia de seguridad y ese guardia de seguridad encontrándose con lo más imposible que podía haberse encontrado ese hombre en su carrera profesional. Vamos con el segundo caso, ocurrido en el año 1977 en Quebradillas, Puerto Rico. Un suceso realmente curioso. Tenemos que coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos hasta las 9 de la noche de ese mes de mayo del año 77. Aquí tenemos al señor Adrián de Olmos, que se encuentra descansando plácidamente en el porche de su casa cuando observa
algo en los terrenos de la granja del frente. Observa alguna cosa, como una pequeña figura que está caminando junto al alambre de espino que delimita ambas parcelas. Y entonces este hombre se piensa que va a pasar, puede ser un animal, algo se va a meter en mi propiedad. Entonces se piensa que en un principio puede ser un niño debido a su baja estatura, pero conforme se va acercando y va un poco entornando un poco la vista a ver qué es eso, se da cuenta de que sus ropajes no son nada normales. El testigo observa con curiosidad y de hecho observa también sus extraños andares. Aquello era como un extraño personaje que caminaba directo a un farol frente a la casa del señor Adrián. Entonces, claro, este hombre hay un momento en el que no sabe qué hacer, está allí, eso, que es un niño, está disfrazado. Este hombre le pide a su hija que le traiga papel y lápiz para hacer rápidamente un retrato de este ser. La niña le obedece, enciende la luz del porche para que su padre pueda dibujar mejor y por su parte este ser por su cuenta, al ver que se enciende la luz del porche, observa en dirección hacia Adrián y hacia su hija. Y entonces se da la vuelta, pasa por debajo de la alambrada y de hecho de repente se detiene y pone sus dos manos en una especie de cinturón que lleva y de hecho también empieza a tocarse la mochila que lleva a la espalda y de esa espalda surgen una especie de dos rayos de luz que emiten un ruido parecido al de un taladro. Bueno, claro, ellos se quedan muy impresionados, el papá con su niñita aquí observando lo imposible una vez más, lo desconocido. Fue entonces cuando en ese momento el humanoide se eleva y vuela una altura de 3 metros hacia unos árboles cercanos ante la increíble visión de aquellos seres humanos, de aquel hombre y aquella pequeña niña que estaban allí estupefactos observando ese vuelo ingrávido de aquel extrañísimo ser. Luego se dieron cuenta de que cuando estaba volando aquella criatura, pues como que parecía que tenía una especie de cola que le estaba cayendo por lo que sería la espalda. Ante aquel ruido y las exclamaciones del señor Adrián, porque este hombre, claro, se puso a gritar como un loco. Pues, claro, muchos vecinos se asomaron y pudieron divisar las luces emitidas por aquel humanoide volador a través de la arboleda. Finalmente, aquello pues dejó de aparecer, no le vieron más y de hecho se registraron diferentes avistamientos ovni en la zona. La descripción del ser es absolutamente desconcertante, pequeño, de poco más de 1 metro de altura, con unas facciones que no son apreciables porque parecía que llevaba como una especie de casco y de hecho con una especie de orejas puntiagudas. Tenía, como decíamos, esa cola que no llegaba al suelo, un traje bastante abombado, como si fuese un traje de astronauta, con un pequeño cinturón y con una gran mochila retropropulsada. Uno de los avistamientos de humanoides más extraños que se han visto nunca en la ufología contemporánea. Bueno, vamos al siguiente caso que desde luego es que es casi cómico, por si ustedes lo quieren llamar así, pero desde luego también es aterrador. Nos vamos al año 1979 hacia el camping de Gorliz, en Vizcaya, en España. Es un suceso curiosísimo donde tenemos a las jóvenes Fermina Teniente y María de los Ángeles Camín, que están pasando algunos días en su camping durante el final del verano, es un camping al que suelen ir, y faltan pocos minutos para la medianoche y mientras las dos chavales están allí hablando distendidamente de novietes y de cosas que hacer, comienzan a escuchar algo muy raro entre los arbustos que están alrededor de su tienda de campaña. Claro, ellas se asustan, hay algo que está rondándonos y es evidente que está ahí y se oye ese ruido de arbustos y claro, hay un momento en el que dicen, mira, vamos a salir para ver qué es lo que sucede y qué es lo que está ocurriendo. Y efectivamente, algo parecía merodear en los matorrales cercanos al riachuelo que atravesaba ese camping. Únicamente pudieron distinguir una silueta agazapada tras unos matorrales que estaba allí y que eso sí se veía perfectamente
porque estaba iluminado por la luz de la luna llena. Lo que las chicas pudieron observar fue algo pavoroso, una especie de humanoide, o más bien un ser de aspecto simiesco que caminaba a grandes zancadas. En un principio lo confundieron con algún tipo de primate, ya que pues iba como muy encorvado, pero eso sí, dando unas pisadas espectaculares. Sus brazos eran gigantescos, tocando prácticamente el suelo, pero ellas se quedaron muy asustadas, muy impresionadas, porque realmente, pues cuando pasó muy cerca de su posición, pudieron ver sus ojos. Y sus ojos eran almendrados, gigantescos, muy similares a los de los grises, casi como si estuviésemos hablando de lo que sería un híbrido. Y claro, esto no podía ser ningún tipo de animal conocido, y las chicas, espantadas y horrorizadas ante aquello, pues no sabían qué hacer. Eso sí, el ser no parecía tener ningún tipo de querencia por interaccionar con ellas, y bajó por una ladera y se perdió de la vista de aquellas dos chavalas. Pero eso sí, esto no había terminado, porque de repente otras 3 criaturas salieron de los arbustos caminando aún más rápido, siguiendo a la primera. Y claro, ellas los veían pasar, no sabían qué hacer con aquellos ojos ovalados, negros, espectaculares. Fue entonces cuando el pánico, claro, se apodera de aquellas chavalas y comienzan a gritar como locas, alertando a todos los residentes del camping. Esto ocurrió en aquel momento, y luego vino más gente, pero finalmente pues no pudieron calmar a las chavalas hasta bastante tiempo después. Fue un avistamiento absolutamente espectacular, con una descripción de un ser realmente rarísimo, un cráneo ovalado y con una cara en donde solo se distinguían unos tremendos y terribles ojos negros almendrados, que de hecho reflejaban la luz de la luna de forma absolutamente espectacular, con un pelo corto de color oscuro por todo su cuerpo, unos brazos extremadamente largos y unas zancadas absolutamente sobrecogedoras en su visión, en su alcance. Vamos con el siguiente caso, un caso rarísimo también, ocurre en el año 2000, también en España, en el Escurial, en este pequeño pueblecito de Cáceres, en España. Y esto es un suceso que empieza pues muy tempranito. Es una jornada agrícola para un hombre que se llama Samuel Rodas, muy temprano, a las 6 de la mañana, y entonces a esa hora pues este señor deja su coche entre lo que serían las puertas de la finca donde faenaba y comienza a caminar hacia las tomateras para comenzar con lo que sería su jornada. Aún no había amanecido y Samuel pues estaba repasando, vamos a ver qué es lo que tengo que hacer, las tareas para ese día, pero claro, hay algo que mientras que está este hombre entre las tomateras le llama poderosamente la atención, porque resulta que entre la siembra observa una especie de bulto, algo que parece que está vivo y que lo peor de todo es que encima está emanando una especie de luz propia. Claro, aquel ser estaba allí, no se movía mucho, pero sí que se le apreciaban movimientos, como si estuviese en la misma posición, pero estuviese moviendo algún tipo de miembros de su cuerpo. Parecía como un niño, pero no sabía muy bien. Aquel ser, él pensaba que podía quizás ser un perro, pero no, en ese momento no lo parece, y de hecho este hombre trata de ahuyentarlo a ver si va a ser cualquier tipo de animal que él desconoce, pero no tiene ningún tipo de éxito y eso se queda allí. Samuel le echa valor, le echa bemoles al asunto y bueno, pues dice, me voy para allá y voy a intentar aproximarme a este ser, y entonces comienza a acercarse y llega a estar a unos pocos metros de él. La pequeña criatura mantiene sus brazos completamente pegados al cuerpo y mostrando como un pequeño balanceo. Parece mover la cabeza como de un lado a otro, como si estuviese haciendo barridos con los ojos. Además de luz que estaba emanando, parece además emitir un sonido rarísimo, muy agudo, como si fuese un neumático que estuviese siendo, pues estuviese pinchado y estuviese escapándose aire de su interior. Samuel, ante aquella escena, claro, se queda muy impresionado y algo le dice que eso no es normal y decide abandonar los cultivos e ir en busca de sus hijos para que también fuesen testigos del acontecimiento. Cuando va con los hijos, bueno, pues vamos a ver, papá, que sí, que os lo tengo que decir, que de verdad, que esto es de verdad, venid conmigo. Y resulta que cuando llegan allí, algo raro dentro de la ufología, el ser
aún continúa allí. Y allí se quedan durante unos minutos observándolo hasta que deciden compartir el tema con el pueblo y en vez de quedarse allí todos, pues se bajan para compartirlo con los vecinos y tratar de conseguir alguna cámara de fotos o algo, pero a su regreso ya no queda nada entre aquellas tomateras. La descripción del ser es curiosísima, no llegaba al metro de altura, tenía unos brazos y unas piernas muy cortitas, un ser casi entrañable, un aspecto pues de color amarillo, no se distinguía si era su propia piel o podría ser algún tipo de ropa ajustada de color amarilla, eso sí, irradiando una luz parecida a lo que sería una puesta de sol, una luz amarillo anaranjada, muy brillante y preciosa, una cabeza gigantesca y unos ojos grandes y de un reluciente color negro. Su nariz era bastante grandota y no se le apreciaban ni orejas ni pelo, un ser rarísimo dentro de la ufología y que desde luego pues tenía que aparecer en este programa sobre los 7 avistamientos de humanoides más extraños de la historia. Un caso realmente espectacular que realmente a mí me encanta porque es que habría que haberlo visto, habría que haber estado allí, habría sido fantástico que esos señores hubiesen tenido una fotografía, pero nos quedamos sin una prueba gráfica del mismo. Vamos otra vez atrás en el tiempo con nuestra máquina preferida, nos vamos a Prémanon, Francia, 1954, para un caso rarísimo también, en donde tenemos un suceso de 4 pequeños hermanos que están jugando en los alrededores de una granja, pues la granja propiedad de sus padres. Estos chicos están allí jugando al corre que te pillo y tal, y de repente escuchan que su perro se vuelve completamente loco, comienza a ladrar como un energúmeno, y entonces el mayor de los chavales decide investigar a ver qué es lo que le está inquietando a ese perro, y entonces en un momento dado pueden observar a pocos metros de su posición a una criatura que describen poco menos que como un terrón de azúcar y que se sostenía en el suelo como en una de sus esquinas, como si tuviésemos aquí por ejemplo este teléfono y estuviese solamente sostenido por una esquina. Bueno, el ser o aparato o aquello que fuese no se distinguía si era algo orgánico o no, pues estaba inmóvil. Así que el niño, llevado por una impresionante curiosidad, comienza, y no se le ocurre otra cosa a este chaval que comenzar a tirarle piedras como loco, pero ninguna llega a hacerle reaccionar a este misterioso rectángulo con volumen que estaba allí con un color blanco impresionante sostenido sobre una de sus aristas. No parecía peligroso, por lo cual el niño pues fue para allá y se decidió a tocarlo con sus propias manos, pero al acercarse de repente fue como empujado hacia atrás con una fuerza invisible. El chaval iba a tocarlo y se echó para atrás y no pudo hacer nada. El chico, claro, en ese momento huye asustado y corre hacia sus hermanos que estaban allí esperando a ver qué es lo que pasaba, mientras el rectángulo comienza a desplazarse flotando hacia una colina cercana. Una vez se reunió con sus hermanos, todos pudieron observar luego una esfera roja balanceándose de forma majestuosa en el cielo. Al día siguiente, los gendarmes encontraron una especie de círculo de hierba aplastada de unos 4 metros de diámetro en el sitio en donde pues habían visto aquella esfera flotando en el aire. La descripción del ser, como decíamos, es muy curiosa, casi única en la ufología. Un cubo rectangular que parece constar de una especie de división, eso sí, en la parte inferior, y que se apoya en una de sus esquinas, desplazando de forma, pues podríamos decir muy limpia, deslizándose, y una visión absolutamente impresionante de lo que podría ser pues este caso. Vamos con el siguiente caso que a mí me encanta. En la oleada de 1954 nos tenemos que ir hacia Monza, Italia, con nuestra máquina del tiempo, y tenemos un suceso curiosísimo durante un partido de fútbol. Y es que en Monza, en Italia, es muy famosa esa localidad por ese circuito que hay para la Fórmula 1. Bueno, pues hay unos espectadores que están viendo un partidillo entre los chavales del pueblo y de repente dejan de ver el partido y empiezan a observar el césped. Dejan de observar el césped y comienzan a observar el cielo, porque resulta que hay como una especie de objeto brillante que tiene como una especie de antena en su parte superior y que de hecho parece que está
descendiendo en mitad del estadio. Claro, esto es algo fascinante porque ante ese espectáculo algunas personas derriban las vallas que delimitan las gradas del terreno de juego para observar mejor aquel extraño evento. Querían, me voy para adentro, quiero verlo, y hay otras que huyen despavoridas completamente, cosas que realmente serían pues muy lógicas dentro de lo que es el ser humano ante el fenómeno ovni. Unos se acercan mientras que otros huyen despavoridos. Una vez posado, este objeto volador de repente pues comienza a hacer algún tipo de movimiento, y de hecho comienzan a descender dos seres muy pequeños que parecían muy sorprendidos e incluso hablaban entre ellos un extraño idioma mientras que estaban mirando desconcertados a sus alrededores. Entre la multitud hay un espectador que pierde los papeles, decide pasar a mayores y suelta a su perro para que ataque a los dos humanoides, diciéndole que ataque a por ellos, ¿no? El perro corre enfurecido hacia esos seres, pero antes de llegar a ellos, coge el perro y no sabemos si por esa protección que a veces tienen este tipo de humanoides en este tipo de incidentes, pues el buen perrito que iba como loco a por ellos se da la vuelta y ataca a su propio amo. Algo que desde luego podría llevarnos a entender que bueno, no sería la mejor manera de interaccionar con estos seres, y que estos seres le dieron de su propia medicina a aquel energúmeno. Después de unos minutos de escenas dantescas entre el público, corriendo, no corriendo, muy impresionados ante la visión, los humanoides se subieron de nuevo al ovni y desaparecieron en el mismo tras subir emitiendo un sonido chirriante. Lo que pasa es que la descripción del ser que tenemos aquí es que es impresionante, porque tenemos una estatura muy pequeña, como un enano, pero tenemos unas vestimentas grises, negras, una cabeza que está tapada por una especie de casco que deja ver su rostro, tiene una piel negruzca y lo que parece ser una especie de trompa en lugar de nariz, casi como si estuviésemos viendo al famoso Gonzo de de la rana Gustavo y de lo que sería Barrio Sésamo, pero en versión interestelar, es decir, algo que es casi imposible de creer, pero que vino refrendado por una inmensa cantidad de espectadores que asistieron atónitos a este impresionante caso. Aquí tenemos los 6 primeros casos. El último caso es ocurrido en el barrio del Pilar, y esto funciona un poco como chascarrillo porque el séptimo caso soy yo, que ustedes me ven y yo soy un auténtico humanoide, y también tengo mi propia descripción gracias a un chico que se llama Miguel Ángel González, que ha hecho un libro que me ha encantado, que se llama 55 encuentros con lo bizarro, que lo ha hecho con muchísimo amor, que me ha mandado una copia y que lo estoy compartiendo con todos vosotros, y al final pues me hizo un dibujillo y bueno, pues me ha parecido enternecedor y lo he querido compartir con vosotros. Así que el séptimo humanoide soy yo, que soy un ser humano bastante extraño, pero bueno, no tanto como estos seres extrañísimos que han sido protagonistas de este programa sin igual dentro de lo que es pues la casuística ufológica internacional. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma que he hecho con todo mi amor, y os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.